Ok. La grabación se ha iniciado, 1 para fines de evidencia, 2 pues para aquel que tenga dificultades durante la misma para en la conexión, posteriormente pueda ponerse al día con respecto a lo tratado en la misma. Permanece durante 30 días a disposición y ya luego ya no. Ok, entonces el día de hoy es un tema en el que se dice que Yucatán tiene una alta frecuencia, ¿verdad? Una alta frecuencia de esta problemática, así es que no estamos exentos que nos lleguen niños, ¿verdad? Con ella a la consulta, ¿verdad? En determinado momento, pues hace como 2 semanas, me llegó precisamente una paciente, pues que yo no había visto en toda la pandemia y que tenía esta problemática y que ahora que ya pues se liberó un poquito más la pandemia, pues entonces acudió hace como 2 semanas. Y entonces nos vamos. Equipo número 1, con respecto al primer caso, ¿qué edad tenía el niño del primer caso? ¿Ese niño de 4 años? Ok, es un niño de 4 años. Desde el punto de vista de la patología que nos toca ver hoy, entonces este niño queda dentro del grupo de... No, cualquiera. ¿Cómo se divide el abordaje de la problemática del día de hoy con respecto a la edad? ¿Alguien me dice? José Mauricio. En menores de 5 años y mayores de 5 años, de 5 a 18. Ok. Gracias, pues da la mano. Ok, entonces equipo número 1. Diagnóstico de este niño. Tenemos una crisis asmática leve, moderada y asma descontrolada. Etiología. Una obstrucción de flujo aéreo por inflamación crónica de las vías respiratorias. Estudios que le pedirían. Ya saben qué me van a decir. Que los estudios, no, ningún estudio. Manejo ambulatorio o en hospital. Lo primero se daría el tratamiento de rescate, salbutamol con espaciador y boquilla, 100 microgramos, una inhalación de 2 a 4 disparos cada 20 minutos. Y si fuera en el hospital, sería salbutamol de 2 a 4 inhalaciones. Lo mismo, repetir cada 20 minutos durante 1 hora. Y en caso de requerir oxígeno suplementario, serían nebulizaciones de 0.10 a 0.15 miligramos por kilo por dosis. Y luego sería el tratamiento de seguimiento, que es un corticoide inhalado, puede ser la budesonida, de 100 a 200 microgramos, 1 o 2 inhalaciones al día, puede ser en la mañana, y se debe de revalorizar al paciente después de 3 meses. Tipo número 2. Mismas preguntas. Buenos días. Nuestro diagnóstico es probable crisis de asma parcialmente controlada. ¿En qué voy a establecer nuestro diagnóstico? Con base en los principales datos clínicos que presenta el paciente, como tos no productiva de predominio nocturno, dificultad respiratoria, con presencia de movimientos aumentados de ampliación y amplexación, y sibilancias en ambos hemitórax. ¿Cuál es la etiología probable? La etiología del asma es multifactorial, depende de factores predisponentes, desencadenantes y agentes ambientales como alérgenos, que en conjunto contribuyen a la aparición del asma. Estudios diagnósticos, ninguno. El manejo para el ambulatorio, lo óptimo sería tratamiento de rescate con salbutamol e inhalador presurizado de dosis medida, con espaciador y boquilla, a dosis de 100 microgramos, 2 a 4 disparos cada 20 minutos durante 1 hora, repetir cada 3 a 4 horas por 1 o 2 días. El manejo hospitalario sería inhalador presurizado con boquilla de dosis medida cada 20 minutos por 1 hora. Y si requiere oxígeno suplementario, brindárselo para
tener el objetivo de una saturación mayor al 94%. Y adicional sería que recordar que el asma es una enfermedad multifactorial, recomendar a los padres que la niña no esté en contacto con el humo de cigarro, leña, olores fuertes, polvo, vigilar exposición a animales encadena las crisis, hay que vigilarla, y en caso de que no haya respuesta al tratamiento, regresar a consulta. Número 3. El diagnóstico es exacerbación moderada de asma en base a sibilancias, tórax resonante, ampliación y ampliación aumentadas, tos de predominio nocturno, disnea, ausencia de fiebre y taquipnea. La etiología es probablemente alérgica, no le pediríamos ningún estudio. Y en cuanto al manejo, le daríamos salbutamol vía inhalada con cámara espaciadora y mascarilla. En 2 disparos de 100 microgramos de salbutamol. Checaríamos después de 20 minutos la mejora. Si no, aumentaríamos la dosis a 3. Esperaríamos los 20 minutos a ver la mejoría. Si no, hay hasta 4 disparos. Y dependiendo del número de disparos con el que se mejore, llegaremos a la hora con ese tratamiento. Y después se continuaría cada 4 horas por 2 días en manejo ambulatorio. ¿Algo más? Si no mejorara con la salbutamol, le daríamos glucocorticoide vía oral, prednisona 8.5 miligramos. Y si hay mejoría con eso, llegaríamos igual con nebulizaciones de salbutamol de 2 a 4, dependiendo de cómo a los que haya alcanzado, cada 4 horas por 2 días. Y igual, posteriormente, les enseñaremos a los padres cómo la técnica correcta del inhalador y un plan de acción por escrito para que siga los pasos adecuados en caso de crisis asmática. Y una cita de control a los 3 meses. Tipo número 4. Número 4. Sí, perdón. Diagnóstico probable, pusimos exacerbación leve o moderada del asma. ¿Por qué? Debido a la dificultad respiratoria que presenta y al tipo de tos y los momentos en los que se produce y las sibilancias. Etiología probable, hiperactividad de la vía aérea ocasionada por algún factor externo como alérgenos o infecciones con posterior obstrucción de la vía aérea. Estudios de gabinete y laboratorio no serían necesarios. Manejo óptimo. Nosotros pusimos que un agonista beta-adrenérgico de acción corta para rescate y corticosteroides inhalados para mantenimiento. El agonista beta-adrenérgico pusimos salbutamol con boquilla y espaciador de 4 a 10 inhaladas y repetir cada 20 minutos por 1 hora. Y en corticosteroides, que ya es el tratamiento de mantenimiento, pusimos beclometasona, 5 inhalaciones en dispositivo de 50 microgramos, 1 vez al día. De igual manera pusimos que se puede hacer un interrogatorio más extenso a los padres, si ha sido expuesta a humo de tabaco o en general, si convive con mascotas u otro tipo de animales, o si ha tenido alguna infección reciente. Ok, gracias. Es en favor de compartir la presentación de una vez. Como verán, pues sí hubo ciertas diferencias. Ok. Algunos consideraron que se fueron directos. Ok. ¿Podemos establecer el diagnóstico de asma en un niño de 5 años o menos? Pregunta abierta. Empiezan las preguntas abiertas. Por la participación del día de hoy, ¿podemos establecer que un niño de 5 años o menos tiene asma? Por favor, el que va a presentar, comparta la pantalla, etcétera, etcétera. Andrés, dinos. Me parece que solo se puede sospechar. Recuerdo haber leído que la espirometría puede usarse como prueba de, no diagnóstico, pero sí solo, pero como de prueba de apoyo muy útil. Pero tiene que ser mayores de 5 años.
Ok, Jared. Ya, Me parece, pueden compartir me pantalla y parece la presentación mientras haber yo hago. leído en el, me parece haber Sí, leído un en el momento, nexo que doctor. lo dividen en dos formas el asma, vamos a llamarlo así, asma entre comillas, porque hay las sibilancias recurrentes y creo que en niños menores de 5 años se les clasificaría como asma recurrente y no asma recurrente, perdón, sibilancias recurrentes y además como no hay una prueba, bueno, en este grupo de edad se hace mayormente el diagnóstico clínico, no hay una prueba como la espirometría en el caso de mayores de 5 años que nos corrobore este diagnóstico, entonces creo que sería una sospecha más que un diagnóstico confirmado. Ok, entonces, acuérdense, ustedes ya vieron métodos y técnicas. Y en métodos y técnicas se establece que las categorías tienen que ser muy exactas, cuantas sean necesarias, pero que tienen que ser muy exactas de tal manera que además comprendan a toda la población. Entonces, el error más frecuente es decir asma en menores de 5 años y asma en mayores de 5 años. Si te llega un niño de 5 años, ¿dónde lo pones? Pregunta abierta, ¿dónde lo pongo? Porque así lo dijeron, asma menor de 5 años y asma mayor de 5 años. Entonces, ¿dónde pongo al que tiene 5 años? Entonces tenemos que aprender ya a acostumbrarnos a que el GINA ya lo hace. No sé si la guía mexicana lo hace, ¿okay? Pero el GINA establece ya, es el asma en menores o igual de 5 años y asma en mayores de 5 años, ¿okay? Que práctica viene a ser de 6 en adelante. ¿Ok? Pero así tiene que quedarles categóricamente. Vamos a hablar del asma en menores o igual de 5 años. Adelante, Salilla. Bien, pues buenas tardes. Como ya mencionó el doctor, hoy vamos a hablar de asma en menores o igual de 5 años. Bueno, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias que da lugar a una obstrucción episódica del flujo de aire. Su etiología pues no está como tal definida, pero es una combinación entre los factores ambientales y una predisposición genética. Es decir, factores ambientales como alérgenos, infecciones, microbios, contaminantes o estrés, cuando se combinan con esta predisposición genética en una corta edad, pueden afectar el desarrollo inmunitario del niño, de manera que se desarrolle una lesión en las vías respiratorias inferiores al juntarse con, bueno, al estar expuesto a estos factores que son inocuos para otras personas que no tienen estas características. Entonces, esta lesión, ya por el mal desarrollo inmunitario y por la exposición que existe, puede llevar a una reparación aberrante que desarrolle la disfunción pulmonar. Entonces tenemos los factores predisponentes, que son tanto los genéticos como los ambientales, y también ya una vez que se desarrolla la enfermedad, los factores desencadenantes, que son las infecciones respiratorias, aeroalérgenos, contaminantes tóxicos, que estos lo que van a hacer es que pueden desencadenar una exacerbación del asma. Ahora, los mecanismos más importantes de progresión son 3: la inflamación, la hipersensibilidad y la broncoconstricción. Realmente lo que tienen en común es que sea cual sea el mecanismo predominante, por decirlo así, todos van a llevar a la obstrucción del flujo del aire, que es lo que produce el asma. Por ejemplo, la inflamación puede ser por una infiltración celular, por hiperplasia del músculo liso bronquial o descamación del epitelio en proceso de remodelación. La hipersensibilidad pues es esta respuesta exagerada a los factores inespecíficos, como pueden ser gases, cambios de temperatura, y pues suele ser por estimulación vascular indirecta del músculo liso, por las sustancias proinflamatorias o de las terminaciones nerviosas no mielinizadas. Y la broncoconstricción
pues podría ser por broncoespasmo agudo, edema de la vía aérea, por tapones de moco o ya en etapas más tardías por la remodelación de la vía aérea. Pero pues les repito, todos estos mecanismos al final te van a llevar a la obstrucción del aire, que pues es el problema principal del asma. No le cambie ese día. Ok. Entonces, tiene que quedar claro, a diferencia de las enfermedades que tienen agentes infecciosos, bacterianos, virales, etcétera, 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 esta no es así. No tiene una etiología específica. ¿Okay? Es un conjunto, producto de factores en los cuales el principal es que yo tenga riesgo biológico y genético. Ese es el principal. Si yo no lo tengo, puedo estar en contacto con todos los factores ambientales y no tener ningún problema. Levante la mano aquí quienes tienen o tuvieron asma cuando fueron niños. ¿Alguien? Okay. Con usted nos vamos a apoyar bastante, ¿ok? Porque usted ya vivió la experiencia. Mire, 3, Mauricio también, perdón, y Carla. Ok, con ustedes 3, ok, vamos a ver 3 ejemplos a los cuales se les estableció esta probabilidad diagnóstica, ok, para que contrasten, nos cuenten lo que ellos vivieron, ok. Hubo un ultramano más allá, perdón, la vuelvo a levantar, Balam, alcancé a leer, no vi el nombre. Es Alicia, es Alicia. Ok, es Alicia. Ok, entonces, ustedes 3 nos van a servir porque ustedes ya vivieron la experiencia, ¿verdad? Ya vivieron esa experiencia que significa todo esto que nos están diciendo. Entonces tienen que tener en cuenta esto. Quiere decir que los demás que estamos en la sala no tuvimos ese riesgo biológico y genético. ¿Ok? Porque a poco no hemos tenido infecciones respiratorias. ¿A poco no estamos expuestos a los alergenos, a determinados alergenos, o ya estuvimos expuestos? ¿A poco no estamos expuestos a los contaminantes? ¿O no hemos tenido momentos, situaciones, ¿okay?, o periodos de tiempo con estrés? Todos los hemos tenido, todos. Todos estos en algún momento o en algunos momentos, todos hemos estado en contacto con todos estos factores ambientales. Porque nosotros no tenemos o no tuvimos en niños esta problemática, porque no teníamos el riesgo biológico y genético. O si lo teníamos, este era de mínima, no suficiente para que yo responda ante los factores ambientales. ¿Okay? Por eso a mí no me gusta que se le llame factores predisponentes a los ambientales. Son factores desencadenantes, como bien mencionaron. El único que es factor predisponente es el riesgo biológico y genético. ¿Okay? Esos son los factores predisponentes científicamente hablando. Los otros son factores desencadenantes, porque ahí están allá, todos estamos expuestos a ellos. ¿Ok? Si no tenemos en forma importante, que está al otro lado, ¿verdad?, pues no vamos a presentar problemas. ¿Okay? Los que lo tienen son los que ante estos factores ambientales van a tener una respuesta, ¿okay?, a través de estos 3 mecanismos que nos mencionaron. ¿Okay? Va a ser la respuesta que se va a traducir en la obstrucción del flujo del aire y va a dar origen a la sintomatología y semiología. Ok. Como bien mencionaron, en esta edad no es posible establecer el diagnóstico.
debe manejarse siempre como probable. Acuérdense que hemos mencionado que la inmensa mayoría de las patologías, ¿verdad?, deben ser catalogadas como probables si no se han confirmado. ¿Ok? Y solo aquellos en los que la evidencia es totalmente comprobable, entonces puedo decir que la tiene. Puedo aceptar que la tiene, aunque yo no la haya. Lo que no puedo confirmar es el agente causal, como decíamos en la rinofaringitis. Ahí no le pongo probable rinofaringitis porque estoy viendo las alteraciones o manifestaciones a nivel de la nariz y a nivel de la faringe. Entonces, ¿tiene una rinofaringitis? No es probable, la tiene. En cambio, esta no puedo ver las alteraciones, por lo tanto, no tengo manera de comprobar que existen estas alteraciones. Por lo tanto, sigue siendo probable todo el tiempo. El hecho de que sea probable no quiere decir que no se le dé el manejo como si lo fuera. Como vamos a ver, aunque le pongamos el nombre que nos dé la gana, como es el de sibilancias recurrentes. Ok, a lo mejor sí esto es, pero a lo mejor sí es asma. Lo que pasa es que no lo puedo comprobar en ese momento. ¿Ok? No existe una prueba que me permita comprobarlo. Por eso la sigo llamando como probable. Pero si son sibilancias, le hago la pregunta abierta. Si son sibilancias recurrentes o es probable asma, ¿qué manejo le damos? ¿Alguien me dice? ¿Qué manejo le daríamos si son sibilancias recurrentes? ¿Qué manejo le daríamos si es probable asma? Si lo llamo de esta manera o lo llamo de esta otra, ¿qué tipo de manejo le voy a dar? Pregunta abierta. Haré, dime. El mismo. El mismo, así es. Es el mismo. ¿Ok? Entonces, por las implicaciones psicológicas, ¿okay?, que tiene, o la reacción que tienen los adultos cuando en los niños establecemos el diagnóstico, ok, si se lo quiero dulcificar, le digo sibilancias recurrentes. Si lo que quiero es que tome conciencia de la importancia del manejo que le voy a indicar, entonces le llamo probable asma. Porque necesito que haya un compromiso y una respuesta por parte del familiar, porque estoy hablando de un niño de 5 años o menos. ¿Ok? No puedo hacer el trato del manejo específico con el niño. Tengo que hacerlo a través del familiar. Entonces, al que tiene que tomar la responsabilidad de ese manejo es el familiar. Luego voy a volver responsable al niño cuando tenga la edad suficiente para comprender entonces todo lo que le voy a informar y el por qué tiene que seguir las instrucciones. ¿Ok? Pero si no, tiene que ser al familiar. ¿Ok? Por eso, dulcificarlo, en cierta forma, amortiguar el impacto de la palabra asma por el de sibilancias recurrentes, tiene sus pros y tiene sus contras. ¿Ok? En lo personal le veo más contras. ¿Ok? Ok, la siguiente. Bueno, pues ahora vamos a hablar de manifestaciones clínicas, laboratorios y gabinete. Realmente el diagnóstico en esta edad es más clínico y la guía de práctica clínica me parece menciona que se puede realizar con 2 o más síntomas clave. Los síntomas claves son tos seca,
sibilancias, disnea y presión torácica, que el libro nos menciona en estos pacientes que son pequeños, puede presentarse como dolor torácico intermitente no focalizado. Y bueno, tos seca está en negritas porque se menciona que igual en ocasiones este puede ser el único síntoma que presenta el paciente, la tos seca. Otras características de estos síntomas es que suelen ser de predominio nocturno y pueden estar ligados a la actividad física o al juego. Es decir, que por ejemplo podrían mencionar que si el niño está corriendo, está jugando con sus amigos, no aguanta tanto como los demás. Se pueden hacer este tipo de comparaciones en cuanto al juego, que es lo que más se puede referir. Y pues es difícil su diagnóstico porque en ocasiones pueden empalmarse con otras infecciones virales. Ahora, del lado derecho tenemos un cuadro que está en la guía de práctica clínica sobre los criterios que se pueden utilizar igual para intentar llegar al diagnóstico. Menciona que niños de 0 a 3 años que tengan una historia de más de 4 episodios de sibilancias con más de un diagnosticado por un médico, si cumplen con un criterio mayor o más o 2 o más criterios menores, pues ya se puede realizar. Los criterios mayores serían historia de padres con asma, dermatitis atópica diagnosticada por un médico y sensibilización alérgica a uno o más aeroalergenos, mientras que los criterios menores son sensibilización alérgica a leche, huevo o cacahuate, sibilancias no relacionadas con gripe o eosinofilia mayor o igual al 4%. Ahora, en cuanto a las pruebas, realmente no hay muchas que se puedan realizar en niños de 5 años o menos, como vamos a ver con los mayores. Lo que se menciona en la guía de práctica clínica es la prueba terapéutica, que consiste en dar al paciente un corticosteroide inhalado y, si es necesario, también un broncodilatador, y se va a documentar su progreso durante 6 semanas. Y después de estas 6 semanas, si se suspende el tratamiento, pues va a existir una recaída. Y la otra prueba que se menciona, pero no es realmente recomendada como criterio diagnóstico, es la fracción expiratoria de óxido nítrico, que pues estos pacientes sí la pueden hacer con técnica de respiración múltiple, pero realmente tiene baja especificidad y pues una prueba positiva te va a decir que aumenta su probabilidad de tener asma, pero una prueba negativa tampoco te va a excluir el asma. Entonces, pues solamente te dice probabilidad, pero no se recomienda utilizar de manera común como prueba diagnóstica. No le cambie, entonces no le cambie. Entonces, ¿en qué pacientes o cuáles son los criterios que tengo que tener para decir es probable que tenga asma en un niño de esta edad? ¿Qué necesito reunir para que yo sospeche que mi paciente pueda tener asma? O establezca la probabilidad de asma, es lo mismo. Ahí tenemos ya la información. ¿Cómo voy a saber? A este lo voy a manejar como si tuviera asma. Acuérdense, porque dijimos que el manejo iba a ser el mismo. Entonces, y que por el impacto que tiene de la importancia de que los papás se apliquen en el manejo y los cuidados del paciente, le íbamos a llamar probable asma. ¿Cómo hago para establecer esta probabilidad o la sospecha de que pueda ser asmático? Alexa. Por la historia de padres con asma. Ok. Acuérdense, yo voy a hacer un interrogatorio dirigido para que yo establezca la sospecha. Puede ser que cuando yo le pregunte a mi paciente, al familiar, porque es un niño pequeño, ¿por qué lo trae? Pues me dé la información sin que yo le haga la pregunta directa. Pero ahora bien, por eso digo, ¿cuáles son los datos que tengo que reunir para sospechar que
pueda estar yo ante una probabilidad de asma. ¿Ok? Y nos dice, voy a preguntar el antecedente de los padres. ¿Ok? Ese es un dato que tengo que tener. Si me lo dice el paciente, es que además mi mamá o mi tía es asmática, ok. O yo soy asmático, o mi esposo es asmático, o si es la mamá la que le llevó a consultar, ¿verdad? Pero tengo que tener ese dato, el antecedente de papá o mamá asmáticos. Hago la pregunta. Alicia, Mauricio y Carla, levanten la mano los que sí tenían el antecedente de que papá, mamá o ambos fueran asmáticos. Ninguno. Ni papá ni mamá asmáticos. Fíjense, ya tenemos ninguno. ¿Okay? Eso es algo que tengo que tener. Fíjense, ellos fueron clasificados como asmáticos o como probable asmático. Luego llegaremos si fue como probable o fue como asmático. ¿Ok? Y sin embargo, no tenían el antecedente. ¿Ok? ¿Cuál es el otro dato que tengo que recabar? ¿Algún médico les diagnosticó dermatitis atópica? Le pregunto a Alicia, Mauricio y a Carla, ¿algún médico les diagnosticó dermatitis atópica o se enteraron ustedes después que de pequeños un médico les dijo a sus papás que tenían dermatitis atópica? Ninguno, nada más para que vean, ¿ok? Ok, como decimos, vamos a recurrir mucho a ellos porque ellos, ¿ok? Se les clasificó con esa probabilidad, ¿ok? Y fíjense, algunos de ustedes cuando tenían menos de 5 años, se les hicieron pruebas de sensibilización alérgica para saber a qué se les consideraba alérgicos. Alicia, ¿ok? Mauricio, ¿ok? En los primeros 5 años de vida, acuérdense, ¿eh? No después, ¿ok? Porque luego vamos a ver el después. Ahorita estamos en el antes de los 6 años de vida, ¿ok? Sin embargo, vean, ahí viene que tampoco lo tenía, ¿ok? Aquí ya tenemos uno mayor, ¿ok? Uno mayor, ¿ok? Entonces tenía yo que preguntar, ¿cuántas veces le han dicho o ha escuchado usted que le silbe el pecho? ¿Cuántas veces tiene que decirlo? ¿Cuántas veces tiene que decirlo? Ya tengo el criterio mayor. Bueno, si yo puedo tener un criterio mayor, uno de esos 3 que mencionamos y ya vimos que 2 lo tenían. ¿Cuál es la otra pregunta que tengo que hacerle a mi paciente para que yo establezca la probabilidad? Es cuántas veces se le han escuchado sibilancias o le han dicho que ha tenido silbidos en el pecho. ¿Cuántas deben ser? Bueno, ya ni hay, si está ya clarito. Andrés, diles, tú sí lo leíste. 4 más. Así es. Tiene que decirme 4 más.
Si lo saben, Alicia, Mauricio o Carla, ¿ok? Saben cuántas veces habían tenido silbidos en el pecho cuando les dijeron a sus papás que probablemente tenían asma. ¿Alguno lo sabe? ¿Cuántas veces? No exactamente, pero sí tenía sibilancias. Pero ¿cuántas veces no? No recuerdo el dato. Yo. ¿Sí? Que a sus papás les hayan hecho la pregunta, ¿verdad? Claro, no hemos interrogado. Papá, ¿a las cuántas veces que tuve silbidos en el pecho, verán, me dijeron que probablemente era asma, ¿verdad? Porque si no son 4 más con un criterio mayor, no tengo la probabilidad. ¿Ok? Me tengo que ir a los menores. Tengo que tener 2 criterios menores. Y además, tener los 4 episodios mínimo con silbidos de pecho. ¿Ok? Que yo haya salido en la prueba sensible o alérgico a leche, huevo, cacahuate. ¿Alguno de ustedes 3 en su prueba salió alérgico a leche, huevo, cacahuate? Ok, ¿sí? Ok. Y ya tiene uno mayor y uno menor. Y ya. Ok. Ya tiene uno mayor. Ya. Pues sí, aunque no tenga yo el episodio, estoy reuniendo más. Ok. ¿Alguno de ustedes recuerda que haya tenido silbidos sin que tengan catarro, que haya tenido sibilancias o silbidos en el pecho sin tener catarro? Alicia es la que reúne todo, de veras. Ok, Carla también. Ok, porque ya tenía yo, fíjate, de Alicia ya tengo dos menores, ya tengo los 2 menores. Ok, de Carla tengo uno, y todavía de Mauricio no tengo ninguno menor hasta ahorita, ¿verdad? Acuérdense, todo esto tiene que ser hasta los 5 años, no después. A alguno se le hizo determinación, que sepa además, ¿verdad? Si se le hizo determinación de eosinófilos, ¿ok? Porque acuérdense que aquí me dijeron, ¿vas a pedir alguna prueba? No, ninguna. Entonces yo me he preguntado, ¿en base a qué sospeché asma en este niño? ¿Ok? Entonces pregunto, ¿un paciente puede llegarme a la consulta con sintomatología como la que estamos mencionando, que puede ser asma o puede no serlo? Lo que estamos viendo es qué necesito reunir para que yo le ponga es probablemente asma. Porque si no lo reúno, no debiera catalogarlo como tal. Todavía no. ¿Ok? No debiera yo catalogarlo como tal. Necesito reunir 2 o 3 elementos. 2 si tengo uno mayor. Y 3 si lo que tengo son menores. No tengo ningún criterio mayor, necesito 2 de los menores y necesito los 4 episodios. ¿Ok? Pero hay uno allá que dice que puede llegar a mi paciente, ¿cómo? Con respecto al diagnóstico de asma. ¿Cómo puede llegar? Está allá. Edwin, diles. Con o sin diagnóstico de asma. Así es. Puede llegar ya diagnosticado por otro, o puede llegar sin que se le haya establecido la probabilidad. ¿Ok? Así es como pueden llegar los pacientes.
Entonces, si mi paciente me llega sin que alguien lo haya diagnosticado, yo soy el que va a establecer la probabilidad y solo yo. Si me llega con que ya lo diagnosticó un médico, ¿qué tengo que hacer? Mónica. Mónica, díganos. Mónica, no, creo que no se oye ese micrófono. Juan José, dinos. Confirmar la sospecha. ¿Cómo la confirmo? Repitiendo la historia clínica y con los síntomas. ¿Qué preguntas tendría yo que hacer? Sobre la presencia de síntomas, despertares nocturnos. No, no es cierto. ¿No? ¿Son esas? No. No. No se le oye a Mónica todavía. No. Es el uso prolongado del cubrebocas. Carla, díganos. Se tiene que preguntar el número pues, de los episodios de sibilancias y la presencia de los criterios, mayores o menores. Las preguntas son las mismas. ¿Ok? Acuérdense, además, tengo que tener esto. ¿Ok? No basta con que un médico le haya dicho. Si me llega a mí, si yo soy el que lo dice, pues ya soy la segunda vez. No voy a poner duda de mí, pero no doy por sentado. ¿Cómo llegó el paciente que estábamos tratando? Este paciente de 4 años, ¿cómo nos llegó con respecto al diagnóstico de asma? ¿Con diagnóstico o sin diagnóstico? Con diagnóstico. Ok, entonces debimos hacer las preguntas que faltaban para corroborar o no esa probabilidad, porque nosotros nos volvemos entonces la segunda opinión. Acuérdense que los pacientes tienen derecho a una segunda opinión y esa segunda opinión puede concordar o no con la primera. No estoy obligado a concordar con la primera. Lo que tengo que estar es seguro ahora, porque ahora la responsabilidad es mía de las decisiones, porque está llegando a consultar conmigo. Ya las decisiones no son del otro que le dijo que tenía asma, porque no fue con él. Ya llegó conmigo, pasan a ser mi responsabilidad. Y mis decisiones tienen que estar perfectamente bien sustentadas. Y aquí nos dicen cómo las vamos a sustentar. ¿Cuáles son las preguntas que tengo que hacer para sustentarlo? Uno, si es sin diagnóstico, para que yo establezca la sospecha o probabilidad de que sea este el problema. Y si ya vino con diagnóstico, para que yo establezca la probabilidad, mantenga yo la probabilidad de que sí puede ser esta problemática. Porque ahora es mi responsabilidad no dar por sentado lo que dijo el otro. Porque si no es así, lo que suceda, y no de manera reclara, es que el otro dijo que tenía asma. Dilo ante un juez y se va a reír de ti.
¿cómo es posible que te dejes llevar por otro? ¿Okay? Tú eres el que tiene que sustentar esa probabilidad. Ok, ahora sí, la siguiente. Pues están aquí los diagnósticos diferenciales. Realmente hay muchísimos más. Estos son los principales o los más frecuentes. Se pueden dividir en tracto respiratorio superior, medio o inferior. En el superior serían rinitis alérgica o crónica y sinusitis. Del tracto respiratorio medio sería laringotraqueobroncomalacia o laringotraqueobronquitis. También disfunción de la cuerda vocal, aspiración de cuerpo extraño o bronquitis crónica por exposición ambiental al humo de tabaco. Y en el tracto respiratorio inferior tenemos como principales la bronquiolitis viral y el reflujo gastroesofágico. Ok, entonces como veremos, necesito corroborar, porque resulta que hay todo tipo de patologías, otras, que pueden darme una sintomatología semejante, ¿ok? O parecida. De tal manera que por eso digo, bueno, necesito estos datos, ¿ok? Y si además lo acompaño de no tiene elevación térmica, pues elimino todos los que produzcan elevación térmica. No comenzó súbitamente, ok, pues alejo la posibilidad de un cuerpo extraño, ¿ok? Entonces voy eliminando porque tengo estos que sustentan la probabilidad y tengo estos negativos para las otras posibilidades. Así es como se sustenta el diagnóstico, ¿ok? Entonces, porque ahora, como decimos, es mi responsabilidad. Si yo le digo que sí, le doy tal manejo, ya es mi responsabilidad. Si yo le digo que no y por lo tanto le doy otro manejo, es mi responsabilidad. Ok, la siguiente. Entonces, además, el paciente me puede llegar con exacerbación o sin exacerbación. Sí, además de que me llegue con el diagnóstico, sin diagnóstico previo, pues establezco la probabilidad. Sin exacerbación, con diagnóstico previo, se reinterroga para comprobar la probabilidad. ¿Okay? Lo que ustedes ya habían mencionado. Porque no hay estudios que permitan confirmar el riesgo de decidir establecer la probabilidad de la concepción de los padres con respecto a esta enfermedad y que le prohíban muchas cosas a los niños. Ok, entonces le pregunto a Alicia, a Mauricio y a Carla, cuando se estableció la probabilidad diagnóstica, ¿les permitían bañarse en la lluvia? No, nunca más me dejaron. ¿Les permitían tomar bolis congelados, paletas? No, tampoco. A mí sí, eso sí. A ti sí, ok. Ok. Por eso decimos que depende de la concepción de los papás. Habrá quienes sí, pero habrá quienes categóricamente no. No esto, no lo otro, no que empiezan las prohibiciones. Si les invitaban a baños de piscina, si les invitaron, o baños en el mar, en las tardes, no en las mañanas, no al mediodía, en las tardes, baños en el mar en las tardes, baños de piscina. A mí solamente si era verano y pues la temperatura estaba alta, pero si el agua estaba fría, no me dejaban. Okay. Si amanecía nublado con lluvia, ¿les dejaban ir a clases? Sí, a mí sí. O sea, solo
abrigado, ¿no? Con suéter y eso. Ok. Elise y Bueno. Carla. Igual a mí me dejaban ir, pero pues abrigado, como Mauricio dijo. Ok. Ok. Entonces decíamos, esto puede suceder. Ok, probablemente sucedía más en la antigüedad. Ahorita pues hay mejor información de los papás y probablemente no es categórico, porque le prohibían todo eso a los niños. Tú no comes paleta, tú no tomas helado, tú no te metes, ok, vas a la reunión de tus amigos, pero tú no te metes a la piscina. Está nublado. Ok, está nublado. Ok. No estaba lloviendo, estaba nublado nada más. Tú no te metes. Ok, si no está el sol a todo su plenitud, tú no te metes. Ok, etcétera, etcétera. Entonces, con exacerbación, otra vez tengo que establecer la probabilidad y por ende se inicia el manejo de la misma, como ustedes dijeron. Ok, entonces, posteriormente ya es la probabilidad y establezco que mi paciente no tiene exacerbación. No es este de 4 años que trabajamos. Es un paciente, ¿ok? Que establecí la probabilidad de que sea asma, no tiene exacerbación. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me toca hacer? Voy atendiendo, estoy en la consulta. Llega mi paciente, no tenía diagnóstico previo, no tiene, ya establecí la probabilidad, no tiene exacerbación porque ya lo exploré. Uno es el interrogatorio, el otro es la exploración. Ya lo exploré, no tiene exacerbación. ¿Qué hago durante mi consulta? ¿Qué toca hacer? José Mauricio. Pues ya sería nada más como clasificarla para ver cuál va a ser el manejo. La tengo que clasificar, así es, para decidir cuál va a ser el manejo. ¿Ok? La tengo que clasificarla utilizando la clasificación de acuerdo al control. Porque en base a esta deben tomarse las decisiones, como vamos a ver. Tengo que clasificar. Para clasificarla, ¿cómo lo hago? Para clasificar su control, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para clasificar el control? Jesús Alejandro. Se hace como que un interrogatorio igual en el que se le preguntan si tiene síntomas diurnos o si ha usado medicamentos de rescate en situaciones previas. Ok. ¿Cuántas preguntas le tengo que hacer? Ya pues va a tu mano, Jesús Alejandro. Déjase la otra, déjase la otra. Y ya. ¿Cuántas son las preguntas que tengo que hacer? Edwin. Son 4. 4 preguntas. Ahorita nos van a decir cuáles son. Y si me llega con exacerbación, pues le tengo que dar el manejo. Pero también tengo, mientras le doy la primera dosis y antes que le dé la segunda dosis y lo retire, tendré que hacer las mismas 4 preguntas porque luego tengo que decirle con qué tratamiento va a continuar una vez controlada la exacerbación. Entonces tendré que hacer las mismas 4 preguntas para clasificar
aplicar el control y tomar las decisiones. Adelante, la siguiente. Ahora sí salía. Bueno, pues para la clasificación sobre el control de los síntomas, esta tenemos que puede ser controlada, parcialmente controlada o no controlada. Los 4 síntomas que estaban mencionando son la presencia de síntomas diurnos más de una vez a la semana, el uso de un medicamento de rescate igual más de una vez a la semana y despertares nocturnos por presencia de síntomas una vez al mes o más. Y la limitación de la actividad física. Tenemos que si estos 4 síntomas están ausentes, el asma es controlada. Si se presentan 1 o 2 síntomas, es parcialmente controlada. Y si se presentan de 3 a 4 síntomas, entonces es no controlada. Ok. Fue 1, 3 o 4 de estos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos síntomas que voy a preguntar? Pregunta abierta. Porque no le puedo hacer al paciente decirle, oiga, ¿qué síntomas diurnos presenta? ¿Y cuántas veces a la semana lo ha presentado su niño? Haré, diles. Si ha tenido tos, si ha tenido dificultad para respirar, si ha tenido, no le vamos a preguntar sibilancia, yo creo que le preguntaríamos, ¿ha tenido algún ruido mientras respira? ¿O chillido? Podría decirle. Es correcto. Entonces, esos 3, si los ha tenido y cuántas veces a la semana durante el día. Esos 3 lo han despertado en la noche, cuántas veces en un mes. ¿Okay? El medicamento, ¿ha utilizado usted salbutamol? Que es el medicamento de rescate. ¿Okay? O el nombre comercial, salbutamol o ventornio, que haya utilizado, pero debes conocerlo como salbutamol. ¿Ok? Y esto cuando lo tiene, le impide hacer sus actividades físicas, la actividad que normalmente la hace correr, brincar, saltar. Acuérdense que es un niño de 5 años o menos, que corre, brinca y salta, ¿okay? Todas las veces que pueda. ¿Ok? Y el interrogatorio de cuánto tiempo debe ser. Pregunta abierta. No lo dijo Salía porque yo lo agregué. ¿Cuánto tiempo debe abarcar sobre la búsqueda de esta sintomatología? Mónica. Creo que se pregunta las últimas 4 semanas o al último mes. Ok, es correcto. Ok, tengo que decir, en las últimas 4 semanas, para el último mes, por así decir, ok, y le hago, bueno, es un interrogatorio dirigido. Yo le tengo que hacer las preguntas a la persona. ¿Okay? Ella no se sabe la clasificación. ¿Qué pasa si no se acuerda de las últimas 4 semanas? ¿Qué hago? Andrés. Se le pregunta de lo que se acuerde. Ya Sí, sea se lo va. las 2 últimas o la última semana. Así es, las últimas 2, y si no se acuerda, pues la última semana. Acuérdense, va a haber gente muy enterada de esto en su niño, pero va a haber gente que ni se fije en esto, no se acuerda. ¿Ok? Lo mínimo es que se debe acordar de la última semana, ¿verdad? A lo mejor de todo el mes, no se acuerda. Tiene 5 niños para atender, es de un pueblito, yo estudié hasta la primaria. Ok, pues no se acuerde, pero dicen, no me acuerdo. Y de las últimas 2, no, de la última semana. Ok, para empezar tendría a lo mejor que preguntarle, ¿usted cuida al niño?
porque a lo mejor si no es la que cuida al niño, pues no nos va a poder dar la información que necesitamos para hacer la clasificación. Porque en base a esto va a estar decidido lo que voy a hacer. Adelante, la siguiente salida. Bueno, aquí tenemos otra clasificación del asma y esta sería con base en su gravedad. Primero, se puede clasificar como... ¿Mande? Bórrenla, no la usen, se van a confundir. La que debemos utilizar nosotros es la práctica, la que vamos a aplicar. ¿Ok? Entonces, acordarse que son 4 preguntas únicamente referidas a las últimas 4 semanas. Si no se toman en cuenta lo de las últimas 2 semanas, y si tampoco es de 2 semanas, se basa en semana, porque hay que tener una base. Acuérdense, yo tengo que sustentar en la información que me dé la familia para decidir el tratamiento que voy a dar. No son recetas de cocina, ¿ok? No es igual, sea cual sea la condición del niño. Y no es igual para todos porque esa es la que yo me sé. Es basado en mi experiencia, esta es la que yo hago. Si no es medicina empírica, es medicina científica la que estamos promulgando. Entonces tengo que tener un sustento que justifique el por qué estoy tomando la decisión. Si no tengo ese sustento, pues entonces va a estar no hay razón por la cual yo decida, pues ok, puedo optar por usar el primer peldaño, lo más bajo, porque no tenemos información para decir, voy a darle el segundo, el tercero o el cuarto peldaño del manejo, porque tengo que tener una información básica. ¿Ok? La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento. Este es el esquema que se encuentra en la guía de práctica clínica. Nuestras metas son aliviar y controlar los síntomas, reducir el riesgo futuro y reducir la pérdida de función pulmonar a largo plazo. Yo tenía entendido que según la gravedad del asma es el paso que vamos a utilizar el tratamiento. No sé si esté bien. Es el especialista es el que utiliza, es de la antigua, lo que pasa es que la GTC, ¿de qué fecha es? ¿Sí se acuerdan? 2020. En la actualización 2020 tiene esto, asmas leve, moderada, persiste como asma leve, moderada y grave. Ok, bueno, si utilizan esta, pues entonces tendrían que utilizar a cuál llamo leve, a cuál llamo moderada y a cuál llamo grave. Yo creo que es el equivalente a controlada, parcialmente controlada, descontrolada, ¿verdad? Que es la que recomienda Gina. ¿Okay? Entonces creo que son los equivalentes y los mexicanos nada más no contraponiendo a lo establecido por Gina, y además dice asma en menores de 5 años, y aquí me voy a pelear yo. Okay. En cambio, Gina ya pone en su guía de práctica asma en menores o igual a 5 años y en mayores de 5 años. Okay. Ya lo pone en el título, en la guía, ya lo corrigió, porque antes lo tenía así como la tiene la mexicana, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, tendré que usar la clasificación esta si decido utilizar esta, ¿ok? Estoy de acuerdo, es correcto. Ok, pues tenemos que en el paso 1 es el paso de rescate, que pues es el que se da cuando se está ante una exacerbación o crisis asmática. El tratamiento recomendado pues es un beta-agonista de acción corta inhalado o SABA, que pues en este caso sería el salbutamol. El manejo alternativo pues dice corticosteroides a dosis muy baja o antileucotrienos, pero pues generalmente es el SABA.
En el paso 2 tenemos como opción 1 corticosteroides inhalados a dosis baja, pero si por alguna razón no hay corticosteroides inhalados o los pacientes deciden que, bueno, o los padres deciden que no le quieren dar ese medicamento al niño, se puede dar un antileucotrieno como manejo alternativo. En el paso 3, pues ya sería para niños, dice aquí que mayores de 4 años o igual. La opción 1 sería el corticosteroide inhalado a dosis baja más LABA, que es el de acción larga, o podría ser pues un corticosteroide inhalado a dosis media. Igual tenemos la opción alternativa como corticosteroides de dosis baja más antileucotrieno. Ahora, el paso 4 y el paso 5, pues como menciona aquí, ya son por un especialista. La guía nos menciona que desde el paso 4 ya es, se puede referir al segundo nivel, bueno, al siguiente nivel con el especialista. Entonces, pues principalmente el manejo de rescate siempre va a ser SABA, y lo que podríamos manejar sería el paso 2 o en ocasiones el paso 3. Ahora, antes de que nosotros decidamos si que debemos subir un paso más, pues es importante revisar cómo está utilizando el paciente el medicamento, porque tal vez no lo está usando de una manera adecuada y por eso es que no le está funcionando. También sería revisar la adherencia y pues tratar de eliminar los factores desencadenantes, como podría ser la exposición a alergenos o infecciones intercurrentes, porque pues no sería el mismo efecto si, por ejemplo, alguien en la familia fuma y está el niño constantemente expuesto a esto, pues esto podría propiciar que tenga más exacerbaciones porque era un factor desencadenante. Ok, vamos a poner el ejemplo. Síganme porque luego termino con la pregunta abierta. ¿Okay? Tengo un niño que clasifica para el paso 2. ¿Okay? Y los papás aceptan el corticosteroide a dosis baja, el manejo con corticosteroide a dosis baja. Resulta que no le va bien con ella. ¿Cuál es? Y por lo tanto, tengo que aumentar al paso 3. ¿Cuál le puedo indicar? Alguien que me diga. Creo que hoy solo vamos a ver al menor de 5 años. O igual a él. Dice, está con el paso 2, no responde adecuadamente y tengo que subir el paso 3. ¿Cuál puede indicar? Están muy silenciosos los demás, están días para estudiar y no estudiaron. Yo creo, según lo que dice la guía, recomienda que para este grupo de edad usar dosis medias de corticosteroides inhalados. Una opción. Pero también okay, es una opción. Una opción es que yo le duplique la dosis. ¿Cuál otra tengo? Combinar este corticoides en dosis bajas con el Montelukast, que es el antileucotrieno. Y la última opción, que es nuestra tercera, bueno, no última, una de nuestras 3 opciones sería el corticoides inhalados más un betagonista de acción larga. Ok, entonces tengo 3 opciones.
Fíjense, si yo estoy con dosis baja y me tienen que aumentar, estoy con 3 opciones. ¿Cuál es la opción si mi paciente lo que tenía es antileucotrieno? ¿Qué puedo hacer? Carla. Agregar un corticosteroide inhalado a dosis baja. Es correcto. Y es la única. ¿Ok? Y es la única. ¿Ok? Porque la otra significaría cambiarle todo. En realidad no tiene más opción. La opción ideal es corticosteroide a dosis baja. Ahora sí, no me la aceptó al principio. Ahora se vuelve una necesidad. ¿Ok? ¿Por qué el de primera elección, como podrán ver ustedes, el de primera elección siempre el de arriba y las alternativas son las de abajo? ¿Por qué el de primera elección es siempre el corticoide? ¿Quién me dice por qué? Andrés. Será porque finalmente en los pasos siguientes terminará usando corticosteroide de cualquier forma. Pero ¿por qué en los pasos siguientes de cualquier forma tiene que ser el esteroide? Juan José. Porque actúa como desinflamador. ¿Y el asma qué es? ¿Qué dijimos que era el asma? ¿Quién se acuerda? ¿Qué dijimos que era el asma? Arad. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica. Es una enfermedad inflamatoria crónica. Entonces el mejor tratamiento es el que tiene, el que es un desinflamatorio, tiene propiedades desinflamatorias. En el antileucotrieno no es un desinflamatorio. ¿Okay? Es uno de los componentes que pueden estar en la reacción inflamatoria. Si ese es el que predomina, es el paciente que se puede controlar con antileucotrieno solo. Pero si no predomina ese, lo más seguro es que fracase. Por eso no es el de primera elección. El de primera elección es el que verdaderamente causa una desinflamación. Porque la enfermedad es una enfermedad inflamatoria. No es exclusivamente, aunque es una enfermedad con respuesta alérgica, ¿verdad? Lo que termina produciendo es una inflamación. Entonces ya le demostré a la señora, no lo quito, ¿okay? Pero le demuestro que no basta el antileucotrieno y que por eso tenemos que usar el corticoide. Pues a dosis bajas se inicia siempre. Y así va a ser, si yo estoy con esteroide a dosis baja y tengo antileucotrieno, la siguiente conducta para hacer, conste que no estoy en los pasos, es que yo la vuelva a dosis media. Porque arriba dice que puedo estar con corticoides solo a dosis media y ese quito el antileucotrieno. ¿Ok? Pero puedo utilizar antileucotrieno más la dosis media. ¿Ok? Entonces, le queda todavía como respuesta, como alternativa. ¿Ok? Y entonces igual al que tengo con dosis baja más lava,
pues lo vuelvo dosis media más lava. No le agrego antileucotrieno, porque la opción en este paso es antileucotrieno más dosis media. Entonces, además, las alternativas y cómo las vamos a la tabla, cómo la vamos a aplicar a la hora de estar tomando decisiones con nuestros pacientes. La siguiente, por favor. ¿Dudas, preguntas? Ahora es cuando, ¿eh? No nos dejen avanzar, que luego tenemos que retroceder. Ahí es el Nelson. El Nelson que peor le llama asma intermitente y asma persistente. Sí, Gareth, dime. Mi pregunta es conforme al tratamiento. Ya veo que salen varios tipos de corticosteroides inhalados. Está la budesonida, está la prednisona. ¿Cuál es la que está pues en instituto y cuál es la que normalmente se usa? ¿Cuál es la más común? Tú lo has dicho. Tengo que averiguar cuál tengo y esa es la que voy a usar. Todas funcionan exactamente igual. Creo que pusieron la tabla de cuáles son las dosis, cuándo es dosis baja de una, cuándo es dosis baja de otra, cuándo es dosis intermedia de una, cuándo es dosis intermedia de otra, cuándo es dosis alta de una y cuándo es dosis alta de otra. ¿Cuál tengo en mi cuadro básico? ¿Cuál tengo a disposición? No hay una es mejor que otra, son equivalentes. Lo que varía es la dosis, según la presentación que hay en el mercado. ¿Ok? Si voy a usar, tengo todas las alternativas. ¿Ok? Entonces, la que yo tenga a disposición, creo que tienen el cuadrito después. ¿Ok? Esta no la utilicen, la de Nelson la utilicen porque no vamos a clasificarla como asma intermitente o asma persistente, sino que de acuerdo al control. Ok, la siguiente. Ok, les presentamos el GINA. GINA 2020. Luego determinamos la gravedad. Ok, es correcto. Lo que debemos es evaluar si está controlada, si está parcialmente controlada y si está descontrolada. Para los niños de 5 años o menos, ellos solo dan 4 pasos. ¿Por qué? Porque a partir después del cuarto ya no puede manejar el médico general. ¿Ok? Tenemos que derivarlo necesariamente al especialista. Esa es la recomendación que tiene, como verán ustedes, ¿verdad? Continuar control y referir para el apoyo por el especialista. ¿Ok? No tengo especialista a la mano o va a tardar en llegar al especialista, pues utilizo la alternativa que ustedes ven allá. ¿Ok? Pero es igual, solo yo como médico general y también como pediatra. El especialista no es el pediatra. El especialista al que se refiere es el alergólogo o el neumólogo, que son los que manejan el problema principal de asma. ¿Okay? No es el pediatra. El pediatra maneja exactamente igual que el médico general, nada más que solo a los niños. ¿Okay? El médico general maneja niños y adultos, acuérdense. ¿Okay? Es más amplio en a quienes atiende. El pediatra se dedica solo a los niños. ¿Okay? Y verán que son prácticamente los mismos que me refiero. ¿Okay? Y entonces igual dice, ¿cuánto tiempo tengo que mantener a mi paciente con ese paso? El mínimo es 3 meses. ¿Ok? 3 meses debo evaluar si se mantiene, ¿ok? Siguió el funcionamiento, yo digo que es menos, pero ok. Si se mantiene ese paso o haciendo paso o desciendo paso. ¿Okay? Según yo, lo más tardado debe ser cada 3 meses. Pero yo, mi paciente puede no estar leyendo bien desde el mes. ¿Por qué me voy a esperar los 3 meses para decidir si yo lo que quiero es tenerlo muy bien controlado por los objetivos que busque el tratamiento?
a final de cuentas, quiero que quede claro, el principio básico, el objetivo principal de un buen control es que el niño lleve una vida lo más normal posible, que pueda hacer todo lo que hacen los otros niños, que la única diferencia es para que pueda hacerlo igual que los otros niños, es que los otros no tienen que tomar nada, no tienen que aplicarse ningún medicamento. Y yo, que tengo esta probablemente asma, lo tengo que aplicarme en mi tratamiento. O mis papás tienen que ver que yo tenga la disponibilidad y la constancia en mi tratamiento para que yo pueda hacer todo lo que los otros. Y solamente si demuestro que con un buen control no puedo hacerlo porque yo soy muy hipersensible, entonces restringo esa actividad. Pero si no, no. ¿Okay? ¿Cómo es posible que los niños, que esta niña, vamos a poner una niña de ejemplo, está acostumbrada a dormir abrazada de su osito de peluche? Y yo lo diga que como probablemente tiene asma, le desaparecen todos sus peluches. Si a lo mejor ni siquiera ese es el alergeno al que responde. ¿Cómo es posible que yo le diga que se tiene que deshacer de su perrito de mascota, de su gato de mascota? ¿Ok? Porque la indicación es quítenle todo, por si no es alérgico a todo. Tengo que identificar, ¿sí? Una de las partes del tratamiento no farmacológico, que nos han dicho es el tratamiento farmacológico. Pero el manejo no farmacológico es identificar los alergenos. Si los identifico es a los que no los debo exponer. Pero si identifico que no es reactiva, ¿por qué le voy a quitar su peluche? ¿Por qué se van a deshacer de su mascota? ¿Por qué no va a haber plantas cerca? Si ella no responde a los pólenes. Las veces que le da es a las infecciones respiratorias. Entonces tendré que ver que tenga sus vacunas adecuadas, que se abrigue, como dijeron, cuando cambie la temperatura, porque yo soy sensible a ello, pero no soy sensible al peluche, ni a la mascota, ni a las flores, ¿ok? Porque me quitan todo. Es lo que le decíamos, el problema es la prohibición, pero por la mala educación, ¿ok? O la no recibir educación para el control del asma, porque el que primero tiene que saberlo todo bien es el médico, para que lo aplique adecuadamente según el paciente. Si él no lo sabe, les manda a quitar todo. Todo a todos. Así como receta de cocina, pues no, todo, quítenle todo a todos. Sin tomar en cuenta los sentimientos de los niños. Sin tomar en cuenta que es un ser biopsicosocial y que tiene repercusión en las medidas que indicamos cuando no están justificadas además. Si están justificadas porque ya demostré que reacciona a ello, ok, modo. Ok, la siguiente. Ahí está. Ahí lo dice esta respuesta, Jared.
¿Ok? Si yo decido usar beclometasona, esa dosis tengo que dar para decir que es baja. Si yo el que tengo a la mano es budesonide, esa dosis voy a usar. Si yo el que tengo es fluticasona, esa dosis voy a usar. Y así por el estilo. ¿Cuál es el que tienes a la mano? ¿Cuál es el que sí puede conseguir el paciente? Entonces, incluso, como no estamos viendo 10 pacientes de asma diario, a lo mejor no me sé de memoria los equivalentes. Ok, ten tu tablita a la mano, yo lo he dicho. No hay ningún problema, ten tu tablita a la mano. Ok, y el que hay es beclometasona. Ok, ¿cuánto tengo que dar? No, el que tengo es budesonide, pues es lo mismo. Ah, el que tengo es fluticasona, fíjense, no es de 100 a 200. Ok. Y hay tablas más grandes, porque hay muchas más. Esta es la que está en la guía de práctica clínica, si mal no recuerdo. Ok. Y entonces lo que debe desaparecer, porque ustedes lo dijeron bien cuando yo les pregunté, es que no debe usarse nebulizados en los niños menores. Mucho menos en casa. ¿Cómo le daban el tratamiento ustedes con asma, con mascarilla y cámara espaciadora? Carla, Alicia y Mauricio. ¿Cómo se las daban o se las daban con un nebulizador? A mí me las daban con nebulizador. Ok. Mauricio. A mí con mascarilla y una era como una larguita que le ponía, no sé cómo se llama. Sí, espaciador se llama. Espaciador, ajá. Ok, Carla. A mí igual con el espaciador. Ok. Entonces, no, ok. Les dio exacerbaciones. ¿Qué se siente? ¿Cómo se siente uno cuando tiene una exacerbación? ¿Nos pueden comentar? ¿Qué sensación tiene uno cuando está con exacerbación de asma? Bueno, pues en mi caso se logró controlar desde que tenía 7 y ya jamás me volvió una exacerbación, pero recuerdo toser mucho y la sibilancia se siente muy feo, porque es como si me estuviera ahogando, pero sé que no me estoy ahogando porque estoy respirando, solo que se escucha el chillido y es como que me sofoco. Es correcto. Las sensaciones, siento que me estoy ahogando. A lo mejor hasta ya han sentido, nada más que no la han relacionado. Los no asmáticos, para tener esa sensación, sumerjan su cabeza dentro del agua y no respiren hasta que ya no aguanten, salen y respiran. Y la sensación de los últimos segundos antes que se asomen a jalar aire, esa es la sensación durante toda una exacerbación. Me falta aire, siento que me ahogo, siento que me sofoco, porque me falta aire. Las sensaciones de falta de aire. ¿Okay? Ahora bien, ¿cuánto tardo en que me den el tratamiento con la mascarilla y la nebulización? Y la mascarilla y la cámara espaciadora. El spray con la mascarilla y la cámara espaciadora. Lo que pasa es que no estoy en la casa. No traje a mostrarles los espaciadores. El más común utilizado es el aerochamber. Pero hay varios tipos de camaritas espaciadoras. Conecto el medicamento de un lado, conecto la mascarilla de la otra y me la voy. ¿Cuánto tiempo tardo en dar el tratamiento con este dispositivo? ¿Alguien se acuerda?
Alicia, Mauricio, Carla, vivimos con nosotros apoyar con ustedes. Ustedes me dicen cuánto tiempo tarda. No, Alicia, Mauricio y Carla. Los que usaron mascarilla y espaciador. Pues en el espaciador, yo recuerdo que las primeras 2 respiraciones ya se sentía la diferencia. Y ya, o sea, la verdad no recuerdo cuánto tiempo tenía que respirarlo, porque eran 2, entonces ya luego pero sí, desde las primeras respiraciones se comienza a sentir mejor. Son 15, 20 segundos. Más que yo lo prepare, ¿cuánto tiempo quieren? 1 minuto, 2 minutos. 2 minutos. ¿Cuánto tiempo tarda, Alicia, a usted que se lo hicieron, con cuánto tiempo tarda en prepararse el medicamento con un nebulizador? Y que se lo administren, termine la nebulización y empiece usted a sentir la mejoría. No, a mí me lo hicieron con cámara espaciadora, doctor. Creo que a Carla se lo hicieron con nebulizador. Carla, entonces, perdón, confundí las voces. Carla. Ah, sí, fue a mí que me lo hacían con nebulizador y no me acuerdo cuánto se tardaba en preparar el medicamento, pero la nebulización sí tomaba bastante. No recuerdo cuánto, pero era más de 10 minutos. Y Fíjense, sí, así es. Voy a ir a buscar el aparatito, voy a ir a buscarlo, voy a enchufarlo, voy a cargar el medicamento, lo voy a poner, lo voy a diluir con soluciones, lo voy a poner y 10 minutos. Entonces se lleva entre 15 y 20 minutos. ¿Creen que es justo dejar a un niño 15 o 20 minutos con esa sensación de ahogo cuando la puedo solucionar en 2 minutos? A mí me parece una tortura. ¿Ok? Yo nunca estaré de acuerdo en que se use nebulización en casa para el tratamiento del asmático. Debe ser con mascarilla y espaciador. Porque en 2 minutos yo necesito que ese niño se sienta bien. ¿Por qué lo voy a dejar 15 o 20 minutos? Y también estoy en desacuerdo en que en los servicios de urgencia se utilice el nebulizador. Allí todavía peor, porque como la enfermera tiene que atender a 3, 4 o más, entonces hasta que ya dio la indicación del doctor, se viró y se largó. Hasta que la enfermera tenga el tiempo de prepararlo todo y darle la nebulización. Entonces a lo mejor pasan más de los 20 minutos. Y el niño, por favor, en casa y en los servicios de urgencias no debe darse medicación de asma con nebulizador. Debe ser con el dosificador de dosis medida, con el inhalador de dosis medida, cámara espaciadora y mascarilla. La siguiente, por favor. Y así lo dice el GINA. Y aquí está en el cuadrito de abajo. Ahí está. Ahí está, el aerochamber está arriba, es el más utilizado porque tiene una válvula de no reinhalación, ¿verdad? Pero hay espaciadores de todo tipo, y largos, redondos, cuadrados, etcétera, y todo, donde pongo el inhalador. Y aquí, ok, boquilla, si es un niño que colabora, puede ser con boquilla, o le agrego una mascarilla como la del Ambú, como la del, ahora sí, del nebulizador, o como la de la bolsa máscara. La verdad, le agrego una mascarilla, ¿verdad? Y a través de ello hago el sello y le pongo el tratamiento, no tengo ningún problema. Y así lo dice, ¿verdad? El dispositivo preferido es el inhalador dosificador presurizado más cámara de inhalación aplicada con mascarilla, ¿verdad? Y igual inhalador dosificador presurizado con cámara de inhalación. Yo digo que ni al niño de 8 años, ni al de 9, ni al de 10. Ok, pero aquí dice aquí, ¿verdad? El alternativo es el otro. No lo recomendamos, insisto, no lo recomendamos porque lleva muchísimo más tiempo la preparación. No lo recomendamos ni para el manejo en casa ni para el servicio de urgencias. Como quien dice, no. ¿Ok? Porque es algo que puedo solucionar con los otros dispositivos en 2 minutos. ¿Por qué llevarme 20? ¿Okay?
dejando al niño allá con la sensación, la angustia que genera la sensación de la falta de aire. La angustia que sientes cuando estás sumergido, estás aguantándote la respiración, ya no puedes más, quieres salir, mantente 2 segundos o 3 segundos nada más. Esa es la sensación de angustia, además de la sensación de ahogo, que tiene el asmático en exacerbación, por favor. Ok, la siguiente. Se repitió, creo, la siguiente. Es la azul que ya se la van a manejar esta de leve, moderado, grave, pues ahí la tiene. Ok, la siguiente. Manejo de la exacerbación. ¿Es suya, la niña? Sí. Ok. Bueno, eso es... El paciente que puede llegar sin exacerbación o con exacerbación. Si me llega con exacerbación, trato esta primero, luego clasifico, ok, etcétera, para saber con qué voy a tratar. Pero tratemos la crisis, entonces. Bien, pues en el paciente con crisis, el tratamiento de elección es el betagonista de acción corta inhalado. En caso de que sea una crisis leve a moderada, el tratamiento entonces sería dar salbutamol con el inhalador de dosis medida presurizado con espaciador de mascarilla en dosis de 100 microgramos por inhalación de 2 a 4 disparos cada 20 minutos. En caso de que la crisis leve a moderada requiera oxígeno, se debe dar nebulización en el hospital. Sería pues ya en miligramos por kilogramo por dosis, son 0.03 y el máximo que se puede dar por nebulizado son 0.5 mililitros. Si la crisis es moderada a grave y tiene pobre respuesta al salbutamol, el tratamiento sería salbutamol más bromuro de ipratropio con 2 inhalaciones, o se puede dar nebulizado en dosis de 3 gotas por kilogramo de peso. Eso sería cada 20 minutos durante la primera hora. En una crisis grave, lo indicado sería nebulizar con oxígeno suplementario, pero si no se tiene en el momento, lo que se puede hacer es dar una dosis alta de salbutamol y nebulizar lo más pronto posible. Ok, entonces vamos a analizar está correcto. Fíjense, ¿cómo es posible que en la moderada grave, yo puedo usar inhalaciones y no me la ponen en la leve moderada? Ok, entonces tiene que quedar claro. Si no requiero oxígeno, debe ser inhalaciones. Si requiero oxígeno, porque el oxígeno es nebulizado, entonces es en la nebulización. Ok, lo puedo usar en la nebulización porque necesito que me den es con oxígeno nebulizado. No es como en casa, por eso lo prohíbo en casa. En casa no es con oxígeno. Ok, entonces no me la des en casa con nebulizador, deja de hacer ese gasto, es mercadotecnia, te venden nebulizadores, ok, porque así les conviene a las industrias que lo fabrican. ¿Ok? Pero no le conviene al niño darle un tratamiento con eso en casa. Y en urgencias igual, si yo requiero oxígeno, como ese oxígeno a través de nebulización, pues ahí me das el tratamiento. Pero si no lo requiero, en ese momento, dame las inhalaciones, como dicen, igual en la leve moderada. ¿Ok? Es como está arriba, crisis leve moderada, salbutamol, porque no requiero oxígeno. Requiero oxígeno, me lo puedes nebulizar. En la moderado grave, inhalaciones. Requiero oxígeno, me lo puedes dar nebulizado. En la grave, pues no tengo nebulizador, dale la dosis alta de salbutamol. ¿Ok? Y luego continuarás nebulizado cuando le estés dando oxígeno nebulizado. Es muy claro el cuadrito. Es muy claro el cuadrito. ¿Cómo lo voy a hacer cuando yo esté ante mi paciente? Acuérdense, los cuadros son para ver cómo lo voy a hacer según qué tengo y qué no tengo y cómo está mi paciente. ¿Qué más requiere mi paciente? La siguiente, por favor.
ya lo había dicho uno de sus compañeros, aquí en 2, aquí en 3, aquí en 4 disparos de medidor. Como pregunta de examen, todo uno es de 2 a 4, pero decía la indicación del caso, decía, indícale cómo lo va a hacer el paciente si el manejo es ambulatorio. No le digo que le dé de 2 a 4. ¿Quién decide si 2, si 3 o 4? Si no le doy la instrucción respectiva, no puede ser al capricho del paciente, del familiar, o, o que él decida si él no estudió medicina. Entonces tengo que decirle que inicie con 2. Si mejora, continúa con 2 hasta completar la hora. Si no mejora, a los 20 minutos lo debo valorar. Si no mejora, le voy a dar 3. O al familiar le digo, si el niño no lo ve usted mejor, le va a dar 3. ¿Ok? Si mejora con 3, se continúa con 3 hasta completar la hora. Si no mejora, se aumenta a 4. Mejoró, se dan 4 a los 20 minutos. Si continúa mejor, te vas a continuar con 4. Eso es lo que requiere tu paciente para terminar la broncoconstricción. Déjate guiar por tu paciente. Tú tratas pacientes. Entonces, que sea el paciente y su respuesta el que te diga cuánto necesita él. ¿Ok? No mejoró, entonces hay que iniciar el corticoide. Y se va de volada para urgencias. ¿Ok? Porque puede requerir otras alternativas, puede requerir oxígeno. ¿Ok? Porque no le puedo seguir ya subiendo porque es un niño de 5 años o menos. Les estaba yo comentando del caso, ya la última, ¿verdad? Cerramos. No, doctor, todavía quedan, creo que 3 más. Dispárese las 3, a ver, continúe. Seguro una es de referencias. Ok, si es severa, aquí sí, se me olvidó preguntar, ya vi por qué. La tengo que clasificar, la exacerbación sí se califica en leve o moderada grave. Porque el que voy a manejar yo es el leve, el que moderado o grave lo tengo que enviar a urgencias. ¿Ok? Igual en la exacerbación, sí. No trajimos la clasificación de la exacerbación, ¿verdad? ¿Cuándo es de leve y cuándo es moderada? Sí, doctor, pero del Nelson. Ok. La exacerbación en la que se clasifica, como no el asma, como leve, bueno, según yo no es la que se debe usar. Esta sí. Si es severa, se inicia igual y se indica acudir de inmediato a urgencias. Si es leve, la que voy a hacer la conducta previa. Pero si es severa, la voy a manejar igual, pero indico acudir de inmediato a urgencias. Y tengo que especificar a los papás que durante el trayecto de urgencias, cada 20 minutos, debe detenerse para la siguiente aplicación de 4 disparos. Lo mejor que puede pasarle a su niño, y así les informo yo, es que llegue a urgencias y le digan que ya no tiene nada. Si eso queríamos. Y al contrario, el médico que le reciba, le digo, no lo va a hacer, pero le debiera felicitarlo porque lo hizo usted muy bien. Porque siguió las indicaciones y logró el control de su niño antes de llegar a que lo atienda el médico. Pero debe permanecer para vigilar que la acción de la mejoría permanezca por 3 o 4 horas. Porque cuando le vean que no tiene ya nada, ¿qué va a hacer el médico de urgencias? Cuando generalmente la exacerbación, ¿en qué momento sucede el día? ¿Alguien me puede decir en qué momento del día sucede frecuentemente la exacerbación? Mauricio. ¿En las noches? En las noches. Entonces llega a las 12 de la noche, a la 1, a las 2 de la mañana y el médico que la tiene, no le encuentra nada, lo va a retachar para su casa. Mal hecho. Ese no sabe el manejo del asma.
tiene que saber cuánto tiempo permanece la acción. ¿Alguien puede googlear cuánto tiempo permanece la acción del salbutamol? Ok, porque debe vigilarlo para ver cada cuándo le voy a indicar que continúe con ella, a menos que yo identifique el desencadenante y lo pueda retirar del niño. Pero si el desencadenante es una infección respiratoria, ¿cómo se la retiro al niño? No se puede. En cambio, los demás desencadenantes, ¿dónde ocurren? ¿Dónde ocurre la exposición a los desencadenantes si le comienza en la noche a los niños? Exacerbación. ¿Dónde está el desencadenante? Carla. En la casa. Está en la casa. Y cuando le dije que se saliera, por eso me respondió en el camino. Lo estoy retirando del desencadenante. Pero si es un catarro, se lo lleva con él. Ese no se retira. Si el catarro le disparó la exacerbación, ¿qué creen? Aunque yo lo saque de la casa, se lo lleva con él. Pero si es alguien si está en la casa y lo saqué, cuando llega al hospital no tiene nada. Pero lo voy a regresar a la casa. Entonces tengo que saber cada cuánto tiempo va a tenerlo porque no he identificado el desencadenante. Si lo identifiqué y lo puede retirar, pues entonces, ok, que lo retire y a lo mejor ya no va a necesitar más tiempo el broncodilatador. Pero si no lo he identificado y lo regreso a la casa, ¿qué crees? Tienes que continuárselo por 1 o 2 días. Ok, no hay manera, a menos que lo identifiques y se lo retires. La siguiente, por favor. ¿Qué tratamiento dar después de una crisis asmática para reducir el riesgo de nuevas crisis en niños igual o menores de 5 años? Si no tenía el tratamiento previo, ustedes ya lo dijeron que es iniciar con el paso 2 y SABA como rescate. Si tiene tratamiento previo, tengo que averiguar el apego, la técnica y la dosis. Si es cualquiera de estos es inadecuado, debo corregirlo y debe quedarse en ese paso. Pues no lo ha recibido adecuadamente, ¿ok? Porque no se lo dan, porque la técnica es inadecuada o porque la dosis es inadecuada. ¿Okay? Entonces tengo que averiguar esto antes de decidir subirle a otro paso. ¿Okay? Si esto es inadecuado, cualquiera de estos, debo corregirla y darle la oportunidad de que responda con ese paso. Ok, todo fue adecuado, pues escalono al paso siguiente. ¿Ok? Y continúo SABA como rescate. ¿Ok? ¿Cuáles son y prevengo los factores de riesgo para exacerbaciones de ello en los próximos meses? Y estos son los factores de riesgo que tengo que averiguar para lograr el control de ello. La siguiente, por favor. Creo que son mías. Esa es una. Sí, pues justo ahora, como mencionaba el doctor, para la prevención, pues podemos prevenir las exacerbaciones tratando de eliminar los factores desencadenantes, que como ya habíamos mencionado en un principio, son los alergenos, contaminantes ambientales, el ejercicio, la obesidad. En este caso se podría tratar de implementar algún plan alimenticio, ya que el ejercicio puede ser un factor desencadenante, o por ejemplo, si hay tabaquismo en algún miembro de la familia. También podemos intentar fomentar los factores protectores, como sería la convivencia temprana con mascotas, animales de granja, que pues tal vez en la ciudad no es muy factible, pero pues si estamos en algún pueblo, probablemente sí se pueda. Y pues desde etapas tempranas, fomentar también la lactancia materna. Y ya por último, pues como criterios de referencia, el Nelson nos menciona que si el paciente requiere al menos una asistencia desde el escalón 3, ya es criterio de referencia. Y se puede considerar también si se requiere una asistencia en el escalón 2. Y la guía de práctica clínica nos dice que a partir del paso 4 ya es criterio de referencia. Ok. Entonces tiene mucho que ver con educación del paciente.
Uno de los pilares del manejo del asma es la educación del paciente. El otro es el apego al tratamiento farmacológico que acabamos de revisar, pero no olvidar que es esto. La educación del paciente, la identificación de factores desencadenantes es primordial para lograr un buen control. No podemos sujetarlo exclusivamente al tratamiento farmacológico. ¿Okay? Que si descuidamos esta parte de educación del paciente con respecto al manejo no farmacológico del asma, pues entonces vamos a tener no resultados adecuados y satisfactorios para el niño, que al final de cuentas el que lo va a sufrir es el niño. Los papás lo sufren de otra manera porque están corriendo con él de aquí para allá a los servicios de urgencias, ¿verdad? Y si no, pues están haciendo gastos extraordinarios, asistiendo con súper especialistas, ¿okay? Que todo lo quieren solucionar con las vacunas, pues dan un dineral, pero que no le explican que para que yo entre al programa de inmunización específica, requiero asegurarme que lo voy a poder mantener durante mínimo 2 años. Si no lo voy a poder mantener económicamente o por tiempo mínimo 2 años, ni lo debo iniciar. ¿Okay? No surte efecto si no llevo cuando menos 2 años con ello. Pueden ser 3, y a veces 4, pero mínimo son 2 años con ello para que tenga efecto. Si no voy a poder llevarlo durante 2 años, ni tiramos el dinero. ¿Ok? ¿Ok? Entonces esa es la realidad, pero esa no te lo dice a lo mejor el especialista, porque lo que le interesa es que consumas sus vacunitas. Ni te da consulta, solo vas por ellas cada cierto tiempo a dejar tu cuota. ¿Okay? Para felicidad de la farmacéutica. ¿Ok? Entonces, bueno, ya dijimos, esta problemática tiene que ver con lo que luego llamaremos humanismo y la ética en el humanismo. Ok, la siguiente. ¿Ya no hay? Eso es todo, doctor. Ok. Les comentaba de esta niña, ¿verdad? Que sus papás, entonces, me llaman desesperados, doctor, fíjese, quiero que vea a mi niña porque está otra vez con sus crisis de asma, le llaman ellos, exacerbación, crisis. Está con su crisis de asma. Y ya le dimos el tratamiento que nos decía su doctor, que me recomendaron con usted, etcétera, etcétera. Y me dice, ¿qué tratamiento le doy? Cuando viene con su observación le damos 2 disparos cada 20 minutos, pero no ha respondido para nada. ¿Okay? Porque se quedó con los 2. Ahí le pregunto, ¿qué edad tenía su niña cuando ese tratamiento que respondía? Tenía 2 años. ¿Cuánto tiene ahorita? 4 años y medio. Después de la pandemia, 4 años y medio. O sea, no le funcionan 2. ¿Que darle 3 o tiene que darle 4? Llegaron a 4, con 4 respondió. ¿Ok? Tuvieron que llegar a 4 porque se está acercando a la otra edad. También tiene prácticamente casi 5 años. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, pues 5 años, pues ya le funcionan 4, ¿verdad? Y pues, probablemente cuando llegue, si se persiste y se comprueba que es algo, no va a requerir más posteriormente. Porque ya el mínimo a otra edad, pues es 4. Aquí el máximo es 4 a esta edad. ¿Ok? Entonces la niña, bueno, vamos a ver mañana que existen factores o que existe incluso una evaluación para establecer quiénes tienen alto riesgo de que esto sea asma verdadero después de los 5 años de edad. Ok. Entonces el viernes vemos la otra parte. Detengo la grabación. Junten sus preguntas para el viernes para no prolongarnos ya más.